¿Se logra apreciar la diapositiva? Escriban en el chat. Excelente, entonces podemos continuar. ¿Cuántos van? 16. Buenos días para los que se están incorporando. Entonces, como le decía, esta semana vamos a ver lo que son sistemas de numeración. Entonces, recordemos rápidamente. Tenemos un número. Si lo escribimos de esa forma, diremos que es un numeral en base n. Este numeral en base n, ¿no? Rápidamente sabemos que las cifras tienen que ser menor que la base. Las cifras tienen que ser menor que la base. Además, para garantizar que sea un numeral de 5 cifras, este A tiene que ser diferente de 0. Y también cada numeral debe ser un número natural, ¿no? Debe ser un número natural. ¿Está bien? Se dice que va a ser de cifras significativas si todas las cifras son diferentes de 0. Cuando me dicen que son de cifras significativas, significa que ninguna de estas puede ser 0. ¿Está bien? ¿Quién es el menor numeral de 5 cifras en base n? El menor numeral de 5 cifras en base n será 1 acá y todo lo demás ceros. ¿Quién es el mayor numeral de 5 cifras en base n? Cuando acá sea n-1, 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 n-1 y n-1, ese será el mayor numeral de 5 cifras en esta base. ¿Cómo se hace su descomposición polinómica para pasar a la base 10? Sencillísimo, ¿no? Ponemos la cifra, multiplicamos por la base y contabilizamos cuántas cifras quedaron libres. 4. Su potencia es 4. Y a partir de ahí la potencia va a degradar, ¿no? Luego será b por n al cubo, t por n cuadrado, d por n, y la cifra de las unidades, ¿no? E. Por eso que podemos decir que todo numeral es un múltiplo de la base B. Esto es múltiplo de n, múltiplo de n, múltiplo de n, múltiplo de n. Todo numeral es un múltiplo de la base más la cifra de las unidades. Eso siempre va a acontecer. ¿Está bien? Tenemos eso. ¿Qué más?
También podremos decir que ese numeral se escribe como suma de dos numerales. ABC en base n más DE en base n. Pero, profesor, si sumamos no sale lo mismo, efectivamente. Para que no afecte, hay que multiplicar al primero por la base a una potencia que es equivalente a la cantidad de cifras que han separado. Como han separado dos cifras, entonces acá le corresponde al cuadrado. ¿Ve? De esa manera puedo desdoblar un numeral como suma de dos numerales de menor orden, ¿no? De menor orden. Tenemos eso. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en esta clase. Y también hemos dado un poco de tiempo para que se puedan incorporar al resto de sus compañeros, ¿no? Para poder empezar la clase. Ya. Un número es un ente abstracto que representa una cantidad. La representación simbólica de un número recibe el nombre de numeral. Una cifra es aquel símbolo que se utiliza para la formación de numerales, ¿no? Un momento, vamos a ver cuántos van ya. 34. Sí, ya son más del casi el 80%. Principios fundamentales de la numeración. El orden, ¿no? Del orden. Toda cifra que conforma un numeral tiene asociado un orden, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces, en un numeral es muy importante el orden, ¿no? El orden. No tiene el mismo valor las cifras de las unidades que de las decenas o que de las centenas, ¿no? ¿Qué más? La base. Un número natural mayor que la unidad, ¿no? El cual nos indica cuántas unidades de un orden cualquiera son necesarios para formar una unidad del orden siguiente, ¿no? Del orden siguiente. De las cifras, ¿no? Toda cifra que conforma un numeral es menor que la base, ¿no? Si indicamos. El número de cifras posibles que se puede utilizar en cierta base es igual a la base, ¿no? ¿A qué se refiere? Si estoy en base 5, yo puedo emplear el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿ve? Es una cantidad de valores equivalentes a la base. ¿Qué más? En toda igualdad, a mayor numeral aparente le corresponde menor base. Y a menor numeral aparente le corresponde mayor base. Profesor, ¿a qué se refiere con eso? A lo siguiente. Acá tengo un numeral de 3 cifras en base K y acá tenemos un numeral de 2 cifras. Entonces, esto aparenta que debe ser mayor que esto de acá. Pero al darse la igualdad, debe haber algo que me permita equiparar un numeral de 3 cifras con uno de 2 cifras. ¿Y quién va a garantizar que se dé esa igualdad para que pueda compensar que esto tenga más cantidad de cifras? La base. Porque no se olviden que en la descomposición polinómica la base multiplica cada uno de las cifras del numeral con su potencia correspondiente. Entonces, esto debería
aumentar su valor para que compense y sea igual a esto. Y la única manera que esto acontezca es que esta base no debe superar a esto, sino debe ser menor. Entonces, si quiero que se dé la igualdad, y esto aparentemente es mayor que esto, entonces esta base tiene que ser mayor que esto para que pueda darse la igualdad. A eso se refiere cuando nos dicen en la observación, ¿no? ¿Qué más? A continuación presentamos algunos sistemas de numeración. Cuando la base es 2, diremos que el sistema de numeración es binario. Y con las cifras que solamente podemos trabajar son el 0 y el 1, ¿no? Cuando la base es 3, el sistema se llama ternario. Y las cifras que podemos emplear son el 0, 1 y 2. Si estamos en base 4, el sistema se llama cuaternario. Y podemos emplear el 0, el 1, el 2 y el 3. Si la base es 5, el sistema se llama quinario. Y podemos emplear del 0 al 4, ¿no? Si la base es 6, el sistema se llama senario. Y podemos emplear del 0 al 5, ¿no? 6 valores. En un sistema de numeración de base n, se tiene que las cifras son, o las cifras que podemos emplear son el 0, 1, 2, 3, hasta n-1. Ahí están los n valores que puede tomar, ¿no? Igual que la base. Y la representación literal de un numeral que puede estar dado en base n podría ser de 3 cifras de esta forma. Un numeral de 4 cifras en base n se denota generalmente de esta forma, ¿no? Con 4 cifras, ¿no? Podrían repetirse o no. En base n, puedo escribir de 2 cifras de esta forma y así sucesivamente, ¿no? Sucesivamente. Cambios de base. De base diferente de 10 a base 10. ¿Cómo hacemos ese cambio de base? Mediante descomposición polinómica. Entonces, hacemos su descomposición polinómica del numeral y ya tenemos convertido a base 10 el numeral. Entonces, en el ejemplo me dicen, convierte este numeral, el 345, pero en base 7, a base 10. Entonces, debo hacer su descomposición polinómica. ¿Cómo se hace esta descomposición polinómica? Lo que hicimos hace un momento atrás. Multiplicar por cada cifra por la base a su correspondiente potencia. Ponemos 3, multiplicamos por la base, pero si tapamos el 3, ¿cuántas cifras quedan? 2, por eso que queda elevada a la potencia 2. Le sumamos la siguiente cifra, multiplicado por la base, y si tapamos esa cifra, ¿cuántas cifras quedan libres? Uno solo, por eso la potencia es 1. Y la cifra de las unidades que va solo, ¿no? Operamos, y finalmente sumamos, ¿no? ¿Y cuánto va a salir? 180, ¿no? Entonces, eso será la transformación de este numeral en base 7 a base 10. ¿Podemos hacer proceso inverso? Claro que sí. De base 10 a una base diferente de 10, ¿no? Y eso se realiza mediante divisiones sucesivas, ¿ya? Entonces, de base 10, para pasar a cualquier otra base, lo vamos a transformar haciendo el proceso de divisiones sucesivas. Por ejemplo, queremos convertir 125, que está en base 10, a base 6. Entonces, lo primero que hacemos es
dividir a la base a la cual quiero pasar. Como quiero pasar a la base 6, lo divido entre 6. 20 residuo 5, ¿no? Vuelvo a hacer el proceso con el cociente, lo divido entre 6. 3 residuo 2. Vuelvo a hacer lo mismo con el cociente. Ah, no se puede. Terminó entonces el proceso. Cuando yo no puedo seguir dividiendo los cocientes por la base a la cual quiero pasar, termina. Pero ahí, ¿quién va a ser el numeral? El numeral debemos trabajarlo de el último cociente en sentido horario, ¿no? La siguiente cifra será el 2 y la siguiente es 5. En ese sentido debemos escoger el numeral o tomar el numeral. Entonces ya puedo decir que 125, que estaba en base 10, va a generar este numeral, el 325. Pero ese numeral ya está en base 6. ¿Ven? Como ven, es súper fácil pasar de base 10 a cualquier otra base. Solamente divisiones sucesivas. Y debemos tomar el último cociente y los restos que obtuvimos para formar el nuevo numeral en la nueva base deseada. Ahora, hay algunos procesos que me permiten obtener el cambio de base de manera más práctica, más rápida. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando yo quiero transformar un numeral que está en base n a otro numeral que es una base potencia del anterior. Acá es n y la nueva base de la que quiero pasar es una potencia de n a la k, ¿no? ¿Qué se hace? Se forman grupos de k cifras, o sea, a la potencia a la cual quieren pasar. K cifras es la potencia. Se forman grupos de k cifras a partir del primer orden. Este es el primer orden, de izquierda a derecha. Este es el que tiene menos valor, ¿no? Por eso es primer orden. Segundo orden, tercer orden. Entonces, el que menos valor tiene es el primer orden. Para que le dé valor al numeral, ¿no? Entonces, se forman grupos de k cifras. Ya saben que k es a la potencia a la cual quieren pasar, ¿no? A partir del primer orden, ¿no? A cada grupo se le descompone polinómicamente y el resultado será una cifra en base n de acá. Profesor, no lo entendí. Ya, un momento, vamos a ver el ejemplo para que quede clara la idea. Si ustedes se dan cuenta, la base es 3 y quiero pasar a una base que es 9, que es 3 al cuadrado, es una potencia. Como la base a la cual quiero pasar es 3 al cuadrado, el cuadrado me va a indicar los números de cifras que van a formar cada grupo. El cuadrado significa que debo formar grupos de 2. Un grupo, 2 grupos, 3 grupos, y cuando queda uno, ya ese uno formará un solo grupo, ¿no? De un solo elemento. Pero siempre es de derecha a izquierda la formación. Entonces, se forman grupos de 2 cifras. Ahí están los grupos. Este es el primer grupo, el 11 el segundo grupo, el 10 el tercer grupo y el 2 que quedó solito, ¿no? Solito. Pero cada grupo, ¿en qué base estaba? Estaba en base 3. Cada uno de estos grupos está en base 3. ¿Qué me dice? A cada grupo se le descompone polinómicamente. Entonces, a cada uno de estos lo debo descomponer polinómicamente. Y para todos es la base 3. Como es de una sola cifra, queda 2. Si acá la base es 3, se multiplica 1 por 3 y se le suma esta cifra. Si la base es 3, 1 por 3 más la cifra de las unidades. Si la base es 3, 2 por 3 más la cifra de las unidades. Y esa es la descomposición polinómica de cada uno de los grupos a base 10.
Y ya está, solamente queda desarrollar, acá me quedaría 2, acá 3, acá 4 y acá 7. Y ese resultado será ya las cifras del nuevo numeral, pero ya en base 9. Entonces, este numeral va a equivaler a quién? Al resultado. Y acá salió 2, y acá me salió 3, 4 y 7. Y eso ya está en base 9, que era una potencia de esta base. Rápidamente, si quisiera pasar a base 27, tendría que escoger grupos de 3. Grupos de 3. Y el último quedará con lo que queda, ¿no? Puede quedar 1, puede quedar 2, o no puede quedar nada, ¿no? Todos grupos de 3. Entonces, y cada grupo está en base 3. Hay que pasarlo a hacer su descomposición polinómica. E igual se pone y ya queda en base 27, ¿no? O sea, el proceso es el mismo. Si fuera potencia 4, o sea, 81, 3 a la cuarta, escogen ya grupos de 4, ¿no? Entonces, como ven, es súper sencillo pasar de una base a otra base que es una potencia de la anterior. Solamente tiene que ver a qué potencia. Si son potencia 5, formarán grupos de 5. Si son potencia 3, formarán grupos de 3. Y así sucesivamente, ¿no? La potencia va a indicar cuántas cifras forma cada grupo, de derecha a izquierda. Ahora, ¿podemos hacer el proceso inverso? Claro que sí. Si estoy en base n acá, lo puedo pasar a la base n. ¿No? Y puedo hacer ese proceso. Profesor, ¿y cómo se realiza ese proceso? Entonces, cada cifra de la base mayor, de la potencia, lo que se hace es pasarlo a la base menor. ¿Y cómo se pasa de una base a otra base? Con divisiones sucesivas, ¿no? Con divisiones sucesivas. Por ejemplo, la base es 8 y 8 es 2 al cubo, ¿eh? Estamos en este caso, y quiero pasar a una base que es 2, ¿no? Entonces, cada una de estas cifras, cada una, el 5, el 4, el 3 y el 2, debe generar un grupo de 3 cifras, porque la potencia es 3. Debe generar un número de 3 cifras. Profesora, ¿qué se refiere con eso? A lo siguiente. Voy a transformar este 2 a un numeral de base 2 con 3 cifras. Ya saben que tienen que hacer divisiones sucesivas, ¿no? Entonces, ¿cómo transformamos el 2? Divido entre 2, sería 1, residuo 0, ¿no? Entonces, el numeral sería 10, porque debemos coger el último cociente y los restos, ¿no? En ese orden. En ese orden. Profesor, pero usted dijo que cada numeral o cada cifra debe generar un grupo de 3 cifras. Y ahí solamente tiene 2. Cuando eso ocurre, siempre se debe poner un 0 adelante para completar la cantidad de cifras que están pidiendo. Si hubiera salido una sola cifra, tendría que poner 2 ceros adelante. Entonces, como nos salió 10, debo poner un 0 adelante. Pero cuando empieza el numeral, luego ese 0 se va a simplificar, ¿no? Porque un 0 delante de un numeral no tiene sentido, ¿no? A la izquierda no tiene ningún sentido, a la derecha sí, ¿no? A ver, entonces, sigamos con ese proceso.
Ahora, la siguiente cifra es el 3. Se hace el mismo proceso. 3 lo divido entre 2. 1, 2, residuo 1. Profesor, nuevamente salieron dos cifras. Sí, muy bien, salieron dos cifras. Pero dijimos que hay que completar con ceros para que den las tres cifras. Si acá fueran 4, tendría que completar con dos ceros, ¿no? Tenemos eso. Ya, el 3 está cubierto. El 4. El 4 lo dividimos entre 2, saldrá 2, 4, residuo 0. Vuelvo a dividir entre 2, 1, residuo 0. Y acá sí generaron tres cifras. Y como se va en este orden, por eso que se genera 100. Generó 100. Ahí está el 100. Lo mismo hacemos con el 5. Divisiones sucesivas. Quiero pasar a base 2. Divido cociente 2, residuo 1, ¿no? Vuelvo a dividir entre 2. 1, residuo 0. Y como debemos ir en este orden, el 101, ¿no? Pero eso está en base 2. En base 2. ¿Ven? Tenemos eso. Y ya está. Una vez que han hecho ese proceso, cada cifra generó grupos de 3, pasando a la base a la cual quieren con divisiones sucesivas cada uno de estos. El numeral que queda ya está en base 2. Ya queda en base 2. Entonces, este numeral, esta será la primera cifra. Como dijimos, que está empezando el numeral en 0, no se pone ya, solamente el 10. Esto sí va, los demás sí van completos. Solamente en el primero, cuando empieza en 0, se suprime el 0. Ahora veamos el complemento aritmético de un numeral. El complemento aritmético de un numeral o de un número natural n se denota por complemento aritmético de n. Y es la cantidad que le falta a n para ser igual a la unidad del orden inmediato superior. ¿Cómo se entiende eso? En general, el complemento aritmético de este numeral está definido de la siguiente manera. Entonces ponemos complemento aritmético del número del cual quiero hallar. Y se pone un 1 y tantos ceros como cifras tenga el numeral. En este caso, K cifras. Se le quita el mismo numeral y eso representa el complemento. O también, como decía el concepto, ¿no? El complemento aritmético de un número es la cantidad que le falta, si pasamos a sumar acá, para que resulte el menor numeral del siguiente orden. Y el menor numeral en cualquier orden empieza en 1, ¿no? Y tantos ceros como indica el numeral, ¿no? A eso se refiere. Por ejemplo, van a ver que es súper sencillo el concepto. Acá tengo complemento aritmético de este numeral. Entonces ponemos un 1 y tantos ceros como tenga de cifras el numeral. Son 3 ceros. Le quitamos el mismo numeral y me sale ya el complemento aritmético. Pero si ustedes sumaran estos dos,
le da el siguiente numeral de 4 cifras, pero en base 10, ¿no? Y es el menor de 4 cifras. Eso es lo que le dice. Para ser igual a una unidad del orden inmediato superior. Entonces, si fuera en base 5, lo mismo. No tiene por qué variar. Ponemos un 1 y tantos ceros como cifras tengan numeral. Pero no se olviden, siempre deben mantener la base. Base 5. ¿No? Entonces, para ir a complemento se pone esto y le quitamos el mismo numeral. Obviamente en la misma base. ¿No? Y restamos. Profesor, ¿cómo hizo la resta? Verifiquémoslo. Ponemos 1000 en base 5. Le quitamos 341 en base 5. ¿Ve? Tenemos eso. Como no puedo restar, porque son ceros, tengo que prestarme una unidad. Pero cuando estábamos en base 10, la unidad que nos prestábamos era 10. Si estamos en base 8, la unidad que nos prestaremos será 8. Si estamos en base 20, la unidad que nos prestemos será 20. En nuestro ejemplo, ¿en qué base estamos? Estamos en base 5. Si me voy a prestar una unidad, será esa unidad, el 5. Pero ese 5 va a tener que prestar al otro lado, por eso que se queda en 4. Y al prestar una unidad al otro lado, ahora el siguiente se convierte en 5. Pero ese 5 va a tener que prestar una unidad al otro lado, entonces se queda en 4. Y el último, sí, ya, como no va a prestar a nadie, es una unidad completa, 5, en la base en la cual están, ¿no? Ahora sí ya pueden restarle. 5 menos 1, 4. 4 menos 4, 0. 4 menos 3, 1. Y no se olviden de poner en la base en la cual están trabajando, base 5. ¿Ve? Entonces no se olviden, todo se trabaja de acuerdo en la base en la cual están, ¿no? Ahora, si estamos en base 10, una manera práctica para tomar el complemento aritmético es, hay que saber que esto sea diferente de 0. Si es diferente de 0, obviamente los demás prestan una unidad, por eso que se quedan en 9. ¿No? Entonces, el último es 10 menos D, y los anteriores son 9 menos cada una de las cifras. ¿Ve? Entonces, el complemento aritmético es práctico cuando es base 10. Se pone 9 menos A, 9 menos B, 9 menos C, y solamente el último ponemos 10 menos D. Esa es la manera práctica de poner el complemento aritmético. Pero no se olviden que el último tiene que ser diferente de 10 para que acá sea 10, ¿no? Si fuera, tiene que ser diferente de 0. Porque si fuera 0, acá tendría que estar el 10. Si esto fuera 0, entonces el 10 baja ahí. Hay que tener mucho cuidado con los complementos aritméticos. Y en cualquier base, en particular en base n, ¿cómo sería el complemento aritmético? Si este es diferente de 0, el último, entonces acá será la base menos 1 menos la cifra, la base menos 1 menos la cifra, la base menos 1 menos la cifra, y en el último sí va toda la base. N menos la cifra, en base n. Esa es la manera práctica cuando estamos en base n. En base n.
para hallar su complemento aritmético, ¿no? Entonces, algunas observaciones. Mayor numeral de K cifras en base n. El mayor numeral que puedo formar en esta base es cuando todos son uno menos que la base, ¿no? Pero miren, ¿de qué otra forma se puede escribir? Porque eso es lo que me interesa. Cuando todos estos son menores en una unidad que la base, todo esto se resume a la base elevado a la potencia K menos 1. Entonces, siempre que vean esto, que sea 1 menor que la base, todo esto lo pueden escribir como la base elevado a la cantidad de cifras que están repitiendo. Si fueran 5 cifras acá, 5. Si fueran 8 cifras ahí, acá sería 8. Si son 20 cifras, sería 20. Pero siempre se le quita 1. Por ejemplo, cuando estamos 99, como está en base 10, lo puedo escribir como 10 al cuadrado menos 1. Pero si estamos en base 7, 666, se escribe la base elevado a la cantidad de cifras, ¿ve? 3 menos 1. Si estamos en base 7, en base 8, y acá son 7, pondremos la base y ver cuántas cifras 7 son, 4, menos 1, ¿ve? Esa es la manera abreviada. Como estamos en base 4, 4. ¿Cuántas veces se repite el 3? 5 veces, menos 1. Ahora, si tengo este numeral de K cifras, por esto, si el mayor es menor que n a la K menos 1, el mayor numeral, con mayor razón, cuando estos son cualesquiera, ¿no? Eso siempre va a ser menor que la base elevado a la cantidad de cifras. Si el mayor es la base elevada a la cantidad de cifras menos 1, imagínate cuando son cualquiera. Siempre esto va a ser menor que n a la K. Eso es lo que quiere decir esa propiedad. Por ejemplo, y se utiliza también con suma frecuencia, 99 son 3 cifras y está en base 10, entonces esto siempre va a ser menor que 10 al cubo, pero va a ser mayor que 10 al cuadrado, ¿no? 10 al cuadrado. Un momento.
Ok, ok. Había mucha interferencia, por eso he ido a solucionar ese problema. ¿Se me escucha normal? Un momento, un momento. Un momento. Ok, gracias. Ya. No, estamos haciendo bulla en la calle, así que no podemos permitir que nos interfieran la clase. Ya. Entonces, como ven, siempre, siempre, todo numeral va a ser menor que la base elevado a la cantidad de cifras, pero mayor que la base a una potencia que es la cantidad de cifras menos 1. Siempre eso va a acontecer. ¿Está bien? Tenemos eso. Veamos entonces los ejercicios para reforzar estos conceptos que hemos visto hace un momento atrás. Tenemos en el problema 1, dice un terreno rectangular de 6.534 metros cuadrados de área, cuyo largo y ancho tienen estas medidas, AA y BB metros respectivamente. Martín planificó dividirlo en parcelas rectangulares, cada una de dimensiones A y B metros. ¿Cuánto medirá en metros cuadrados el área de cada parcela? Interesante. Pero sabemos que como el terreno es rectangular, ¿no? Y sabemos el área total, esa área total es largo por ancho, ¿no? Entonces, el producto de estos dos debe ser esta cantidad. Tenemos eso. Pero también no se olviden de que este numeral lo puedo desdoblar. Como la base es 10, será 10 por A más este A sería 11A. Este numeral también lo puedo desdoblar. Como la base es 10, será 10 por B más este otro B, 11B. Solamente me queda pasar a dividir o multiplico y paso a dividir, como guste. Tengo 121 que lo paso a dividir y tenemos ya el resultado, ¿ves? Igual a 54. ¿Está bien? Tenemos eso. Y justamente a mí me piden la dimensión de cada parcela, pero la dimensión de cada parcela era A y B, y encima me piden su área, y su área es el producto, y ya tengo ese resultado. Entonces, el área de las parcelas que me están pidiendo era A por B, y tiene un área de 54 metros cuadrados. Entonces ya logramos resolver el primer ejercicio. Clave B. A ver, veamos qué dice el problema 2. Vanessa fue al mercado a comprar un número entero de kilogramos, ¿no? De pescado en Semana Santa. Ella pagó con un billete de 100 soles. Y este dinero le alcanzó para comprar 6 kilogramos de pescado como máximo. Entonces, esta palabra 6 kilogramos de pescado como máximo debe ser de suma utilidad. Recibiendo devuelto 12 soles. ¿Cuántos soles pagó por kilogramo de pescado si
el precio fue el menor posible. Ah, interesante. Entonces, como no sé cuánto es el precio que pagó, debo asignarle alguna letra, ¿no? Entonces, decimos, el número de kilogramos que compra dice que es C. Y lo que me están pidiendo es el costo de cada kilogramo. Entonces, a eso le ponemos X. Entonces, el costo de cada kilogramo por el precio por kilogramo será lo que he gastado, ¿no? Más el vuelto será el monto de dinero que teníamos. Entonces, eso me permite establecer la siguiente ecuación, ¿no? Este es el costo de la compra, o lo que pagó, más el vuelto, debe ser todo el dinero que se tenía. Se pagó la cantidad por el precio de cada kilogramo. El vuelto igual a 100, ¿no? Tenemos eso. Pero acá podemos descomponer, ¿no? Podemos descomponer. Se mantiene CX, 20 más C, igual a 100. Entonces pasamos a restar 80, ¿no? 80. Tenemos eso. Me quedó eso, 80. Pero yo puedo factorizar C ahí. Y tendríamos eso. Pero no se olviden, como C es parte de un numeral, C podría ser 9, 8, 7, hasta el 0. Eso podría pasar. Por ser parte de un numeral, no puede tomar más valores. Y yo les pregunto, ¿podrá ser 9? Si ponemos 9 acá, 9 divide 80. No, porque me dice, compra una cantidad entera de kilogramos. Compra 6 kilogramos, ¿no? Entonces no puede ser fraccionado. 8 cumple la condición, sí. Entonces, el 8 sí. Y como dice, ¿cuántos soles pagó por cada kilogramo? Y C debe ser la cantidad de kilogramos que compró como máximo, entonces este C tiene que ser máximo. Y el único máximo acá es 8, porque todo lo demás que puedan cumplir son menores que 8. Entonces el máximo valor de C es 8. Entonces C vale 8, y si C vale 8, esto tendrá que ser 10, ¿no? Porque sea 80. Con lo cual X vale, tiene que ser 10, X valdrá 9. Y eso es lo que me preguntaba, ¿no? ¿Cuántos soles pagó por kilogramo de pescado? Entonces, pagó 9 soles. A ver, veamos qué pasa con el problema 3. Arturito tiene AB soles, donde A, B y C son cifras significativas, todas diferentes entre sí. Y gasta CBA soles en compras, en comprar un libro, dice, de aritmética. Si el precio del libro es el menor posible y aún quedan 792 soles, determine el precio del libro en soles.
Entonces, en esta parte vamos a utilizar una propiedad. ¿Qué dice esa propiedad? Dice que si yo tengo el numeral ABC y le quito el numeral, en este caso, se vea el intercambiado del orden, y eso me debe dar como resultado este nuevo numeral. Entonces, la suma de los extremos debe ser 9. Y el central también debe ser 9. Eso me dice la propiedad. ¿Ya? Pero no se olvide, tiene que estar el intercambiado ABC y acá CBA. En ese caso, la suma de estos dos debe ser 9 y esto también debe ser 9. Y efectivamente eso cumple en este problema. ¿Ve? Entonces, la ecuación que estamos formando es lo que tenía menos lo que gasté, lo que me queda. ¿No? Entonces reemplacemos. Tenía ABC soles. Gasté CBA soles y me queda 792. Y efectivamente, como estaba cumpliendo las condiciones, miren cuánto suman los extremos. 9. ¿Y el central cuánto suma? 9. Es una propiedad. Ahora, solamente operar, hacer su descomposición polinómica y vamos a obtener ese resultado. Si quieren, verifiquémoslo. Sería 100 A haciendo su descomposición más 10B más C. Le quitamos 100C, 10B y ya, ¿no? Haciendo restando el otro numeral. El 10B con el menos 10B se va. El 10A le quitamos A, queda 99A. Al menos 100C le sumamos C, me quedará menos 99C. Igual a 792. Factoricen 99 y pasen a restar. Va a quedar A menos C igual a 8. Muy bien. ¿Eh? Tenemos eso. Solamente descomponer nada más. ¿No? Descomponemos. Entonces, y me va a quedar A menos C igual a 8. ¿No? Ya, déjenme terminar. Pero mírenme, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta insistencia? A ver, ya, si se perdieron, vuelvo a repetir, no se preocupen. No, traten de ir al final del texto y yo repito cuando termine el problema. Ya, pero no olviden que dice que el numeral, ¿cómo es? De cifras significativas. Y no se olvide que las cifras significativas, ¿qué significa? Significa que ninguno puede ser 0. Y para que esta diferencia me dé 8 y no puede ser 0, entonces esto tiene que ser 9 y esto tiene que ser 1 para que la diferencia sea 8. ¿Está bien? Tenemos eso.
Y no se olviden también lo siguiente, ¿no? Ya sabiendo los valores, ya puedo determinar el precio del libro, ¿no? El precio del libro. Ya sabemos que... Ya, veamos el cálculo, ¿no? Algunos se perdieron en el cálculo, pero antes de eso, repitamos el contenido del problema. Arturo tiene AB soles. Esto es lo que tiene. ¿Está bien? Donde A, B y C son cifras significativas. Todas diferentes entre sí. Y luego me dice que gasta este monto en la compra de un libro. Entonces lo que tiene, le quito lo que gastó y la diferencia será lo que me queda. Y justamente eso dice a continuación. Si el precio del libro es el mayor posible, entonces no se olviden esta palabra clave. El precio del libro es el mayor posible, ¿no? Y aún le quedan 792. Significa que lo que tenía menos lo que gastó será lo que le quedaba, 792. ¿Está bien? Tenemos eso. Ahora, ¿qué más? Este precio debe ser el mayor posible, ¿no? Entonces, CBA deben ser lo mayores posibles. Entonces, haciendo este desarrollo, dijimos que salía A9 y C1. Pero para que sea el mayor posible, el B también debe ser mayor. Y como no se deben repetir las cifras, porque dice bien claro acá, y todas diferentes entre sí. Como ya el A tomó 9, el B no puede tomar 9. Y como debe ser el mayor posible, entonces no le queda otra que el B tomar 8, porque debe ser diferentes entre sí. Ahora veamos los cálculos. No hay problema. Teníamos el numeral ABC menos el numeral CBA, ¿no? Descomponiendo tendremos 10 al cuadrado por A, que sería 100A, más 10B más C. Le debo quitar la otra descomposición, que sería 10 o C por 10 al cuadrado, o sea, 100C, más 10B. Y las cifras de las unidades que quedan solas. Pero yo le decía a mí, acá está, en esta parte, está con 10B positivo. Y este menos va a ser que sea menos 10B. Entonces, esos dos se van a cancelar por tener signos opuestos. Lo mismo va a pasar con el AVE. Tengo 100A y con este menos voy a tener menos A. A 100A le quito A, me va a quedar 99A. Lo mismo va a pasar con el CB. Acá tengo menos 100C y le voy a sumar un C, con lo cual me queda menos 99C. Factorizo 99 y queda A menos C. ¿Ven? Y ese 99 divide a la cantidad que me quedaba y ya tengo el valor de A menos C. ¿Ven? Entonces, también pude haber usado mi pizarra para poder hacer el desarrollo, ¿no? Pero hay que seguir esto. Entonces ya saben por qué sale
A menos C igual a 8, y como lo que le cuesta el libro es el mayor posible, y tanto A, B y C tienen posibles, ¿no? Y como ya A tomó 9, B no puede ser 9 porque debe ser de cifras diferentes. Entonces, y como tiene que ser el mayor, el otro mayor que queda es 8. Con lo cual, este es el precio del libro. ¿Qué más? La suma de un número n de 3 cifras con el que resulta de invertir el orden de las cifras es, dice, 1392. Además, la diferencia de sus respectivos complementos aritméticos es un número de 3 cifras, cuya cifra de las unidades es el doble de la cifra de las centenas. Determine la suma de cifras de n. ¿No? A ver, veamos por partes. Entonces, consideramos el número n de 3 cifras de esa forma. Le sumamos el numeral de cifras invertidas. Le sumamos y invirtiendo las cifras será esto. Y resulta, dice, esta cantidad. Por eso es igual a esto. Lo puedo llamar primera ecuación. Pero no se olviden que luego dice, además, la diferencia de sus respectivos complementos aritméticos. Este será su complemento aritmético y acá está su complemento aritmético. Su diferencia de sus complementos aritméticos, dice. Además, la diferencia de sus complementos aritméticos es un número de 3 cifras, dice. O sea, el resultado es un número de 3 cifras, cuya cifra de las unidades, esta es la cifra de las unidades, es el doble de la cifra de las centenas. Si acá es X, acá es el doble, 2X. ¿No? Tenemos eso. Tenemos eso. Pero no se olvide que ese primer complemento aritmético, ¿cómo es? Un 1, tantos ceros como cifras en el numeral. 3 ceros, ¿no? Menos el mismo numeral. ABC. Luego viene menos. ¿Cómo es el complemento aritmético del segundo numeral? 1000 menos el mismo numeral. CBA. Pero si ustedes se dan cuenta, acá tengo 1000 y acá tengo menos 1000. O sea, eso se cancela. ¿No? Luego que tenemos menos, con este menos se hace más, quedará CBA. Ahí está. Por eso es más CBA. Y luego viene menos AB, ABC. Por eso sale de esa forma, solamente operado. Entonces ya sabemos por qué se redujo de ahí a esto. Y esto bajamos igual. Bajamos igual. Pero no se olviden de la propiedad que hice hace un momento. CBA menos ABC. Están intercambiados. Y cuando estaban intercambiados, la propiedad decía que, y el centro se mantenía, que la suma de los extremos debería ser 9. Y el central también debería ser 9. Por eso que por la propiedad ya tengo el valor de I. Y vale 9. Y de estos dos, su suma también debe ser 9. Por eso es que ya tengo el valor de X. Entonces la suma de los extremos también es 9. Con lo cual ya tengo el valor de X, 3. Ya lo puedo reemplazar. Entonces, por datos sabía eso. Su suma, 1392. Pero ya también sé cuánto vale ahora su diferencia. Su diferencia
es X, pero X vale 3. El Y vale 9 y 2X será 6. ¿Ve? Lo único que hago es sumar estos dos. Estos se cancelan y tendré 2 veces esto. Igual a esta suma. El 2 pasa a dividir y ya tengo cuánto vale CBA. ¿Ve? Y si ya tengo cuánto vale CBA, ya sé cuánto vale C, cuánto vale B y cuánto vale A. ¿No? Entonces, cuando me dicen determine la suma de las cifras del numeral, ya sé cuánto vale A más B más C. ¿No? Sumando, ordenando, a veces será de esta forma y la suma de sus cifras, 21. ¿Eh? Tenemos eso. Veamos lo que dice el problema 5. Se repartió 3.149 según el puntaje obtenido. Entonces, este monto es el que se va a repartir entre todos los participantes de un concurso escolar de matemáticas. De modo que les corresponda o les correspondió un sol, 6 soles, 36 soles, 216 soles y así sucesivamente. Pero no debe sobrepasar este monto, ¿no? Y no más de 5 escolares recibieron la misma cantidad de dinero, ¿no? Y no más de 5 escolares recibieron la misma cantidad de dinero. ¿Significa qué? Entonces, 6 soles no pueden recibir 6 alumnos, ¿no? A lo más 5 pueden recibir 6 soles. Igual, 36 soles no pueden recibir 6 alumnos, a lo más pueden recibir 5. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué más dice? ¿Cuántos escolares, como mínimo, participaron en el concurso mencionado? Interesante. Entonces, lo que se hace generalmente en este tipo de problemas es lo siguiente. Acá en este caso es un monto que se va a dividir, pero también generalmente le dicen, tenemos, eh, en vez de dinero le pudieron haber dicho, tenemos 3.149 kilogramos de un cierto producto y tengo pesas de 1 kilogramo a lo más 5, o tengo pesas de 6 kilogramos a lo más 5 pesas, o tengo pesas de 36 kilogramos a lo más, ¿no? 5 pesas, tengo pesas de 216 kilogramos a lo más 5 pesas de ese peso, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántas pesas debo emplear para pesar esta cantidad? Pero, ¿qué se utiliza ahí? ¿Qué se utiliza para resolver ese tipo de problemas? Lo que se utiliza es justamente recordar cuando se hacía la descomposición polinómica de un numeral. Pero eso no lo entiendo. Ahora sí, tengo un numeral A, B, C, D, E, F. Puedo poner más a una cierta base N. Entonces, este numeral me va a representar el peso. Pero cuando lo paso a base N, me están diciendo cuántas pesas estoy empleando de este tipo, cuántas pesas de este tipo, cuántas pesas de este tipo. Porque no se olviden que cada una de estas cifras son menores que la base. Y justamente acá, miren, la base es 6, porque es 6, 36, 6 al cuadrado, 6 al cubo.
Y cuando ustedes hacen la descomposición, no se olviden que, ¿cómo era esto? Su descomposición era A por n a la quinta, B por n a la cuarta, C por n al cubo, D por n al cuadrado, E por n y más f, ¿no? ¿Eh? Entonces, esto es lo mismo que esto de acá. Y la característica que es que estos de acá no pueden superar la base. A lo más son uno menos que la base. Y justamente nos dicen acá, la base es 6 y no más de 5 escolares recibieron la misma cantidad, o sea, no van a superar a esto. Entonces, en este problema de pesas, o en este caso de reparto de una cierta cantidad, bajo esas características, me están diciendo, allá, transforma este numeral a base 6, y eso te va a dar la respuesta. Eso es lo que me están diciendo en este problema. Y cuando hacemos el cambio a base 6, justamente tiene esa característica, ¿no? ¿Y cómo se pasaba a base 6? Con divisiones sucesivas, ¿no? Divisiones sucesivas. Entonces, poníamos 300 o 3149, lo dividimos entre 6, y acá nos va a salir 5. Este cociente lo vuelven a dividir entre 6 y le va a salir el siguiente residuo, 2. Y así sucesivamente. Es netamente divisiones sucesivas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica ahí? Cuando han hecho la descomposición de esto a base 6, entonces es como decir lo siguiente: ¿cuántos ganaron un sol? 5 alumnos. ¿O cuántos recibieron un sol? 5 alumnos. ¿Cuántos recibieron 6 soles? 2 alumnos. ¿Cuántos recibieron 36 soles? 3 alumnos. ¿Cuántos recibieron 216? 2 alumnos. ¿Ve? Entonces, cuando me pidan cuántos escolares como mínimo participaron en el concurso mencionado, solamente sumo estas cantidades y sabré la cantidad de escolares que participaron. Si me hubieran dicho cuántas pesas se emplearon, sumo estas cantidades y sabré cuántas pesas habré empleado para pesar 3.149 kilogramos, donde las pesas son potencias de 6, ¿no? Tenemos eso. Entonces, de esa manera se enfoca este tipo de problemas, ¿eh? A ver, veamos el problema 6. En la cuarta semana de clases se preguntó al profesor de aritmética sobre el número de estudiantes que asistieron a su clase. A lo que este respondió: hay 140 estudiantes, pero en base n, de los cuales 44 en base n son varones y 41 en base n son mujeres. ¿Cuál es la base del sistema de numeración en la que el profesor dio su respuesta? Veamos. Veamos. No se olviden que la totalidad de estudiantes serán el número de estudiantes varones más el número de estudiantes mujeres. ¿Está bien? Tenemos eso. Pero como ya sé cuánto vale cada uno, reemplazamos. El número de varones será 12 nn en base, o 44 en base n, ¿no? Y el número de mujeres será 41 en base n. Y el total de estudiantes será 140 en base n.
Solamente me queda desarrollar, ¿no? Pasar a base 10 cada uno de estos. Era 4n más 4 en el primero, ¿no? Esto por la base más 4. Esto por la base más 1. Esto por la base al cuadrado. Esto por la base más el 0, que ya no tiene sentido poner, ¿no? Rápidamente operamos. Este 4n se va con este 4n, ¿no? 4n. ¿Está bien? Este otro 4n pasa a restar menos 4n. El 5 también pasa a restar menos 5 igual a 0. Y solamente hacer su aspa simple, ¿no? N cuadrado menos 4n menos 5 igual a 0. nn menos 5 y 1, ¿no? Su producto menos 5. A menos 5n le sumo n menos 4n, ¿ves? ¿Sí? Con lo cual de acá n valdría 5 y n valdría menos 1. Pero la base son mayores que 1, dijimos, ¿no? Por eso que el n igual a menos 1 queda descartado. El único valor posible para la base es 5. ¿Y cuál es la base del sistema? Lo que me estaban preguntando, ¿no? 5, clave D. A ver, veamos el problema 3. Joaquín y Andrea invierten en distintos sistemas de criptomoneda. Luego de un año tiene esta cantidad y esta bitcoins, ¿no? Que son las criptomonedas, respectivamente. Entre ellos deciden hacer el cambio a dólares y observan que tienen la misma cantidad de dinero. Si lo cambian a dólares y tienen la misma cantidad de dinero, obviamente, entonces los dos tienen montos iguales, ¿no? Pero en diferente base. Si un dólar equivale a 20 bitcoins, ¿cuántos dólares expresados en el sistema decimal tienen juntos? Veamos. Primero de esta parte. Ustedes saben que las cifras son menores que la base. Entonces, m igual n menor que m y p también menor que m, ¿no? Tenemos eso. Entonces, las cifras menores que la base, entonces tenemos que 3 es menor que m. De manera similar para el otro numeral, ¿no? Ponemos el numeral y sabemos que las cifras son menores que la base, entonces m menor que 6. Entonces, mírenme, para el m solamente quedan dos posibilidades, que m valga 4 o que m valga 5, porque debe ser mayor que 3, pero menor que 6. Entonces puede ser 4 o 5. Supongamos por un momento que me valga, ¿no? Si me vale 5, lo reemplazamos ahí y tendré 2051, pero en base 6, ¿no? Que pasando a base 10 sería 2 por
6 al cubo, 0 por 6 al cuadrado, que desaparece, 5 por 6 más 1, ¿no? Pasando a base 10 me sale 463, ¿no? Tenemos. Pero si esto vale este numeral, y hemos asumido que la base es 5, entonces fácilmente yo puedo pasarlo esto a base 5 y tendrá que ser entonces igual a esta cantidad, ¿no? ¿Cómo pasábamos a base 5? Con divisiones sucesivas, ¿no? Divisiones sucesivas. Entonces, 4, 3 o 4, 4, 6, 3 entre 5, ¿no? Acá será 8, no, 9, ¿no? 9, residuo 1. Baja el 3, sería 2, residuo 3. Vuelvo a dividir entre 5, 1, 42. 8, residuo 2. Vuelvo a dividir entre 5, 3, residuo 3. ¿Sí? Ya está el numeral, en el sentido oral. Efectivamente, pasando a base 5, se transforma en el 3, 3, 2, 3. Ya, tenemos eso. Pero cuando lo pasan a dólares, dice que tienen los mismos montos. Por lo tanto, esto debe ser igual a esto y esto debe ser igual a esto. Con lo cual ya puedo saber cuánto vale N y M, ¿no? Y si sé cuánto vale cada uno, ¿no? Ya puedo responder. Como los dos tienen el mismo monto, ¿no? Lo único que tendré que hacer es sumar esto y ya sabré, ¿no? Ya sabré cuánto es. Ahora, esta es la cantidad de bitcoins que tiene, ¿no? Pero en base 10. Pero ¿qué le están pidiendo? Si sumamos esto dos veces, porque los dos tienen la misma cantidad, entonces este es el total de bitcoins. ¿Está bien? Pero me dice cuántos dólares expresados en el sistema decimal tienen juntos. Pero no se olviden que si un dólar equivale a 20 bitcoins, ¿cuántos dólares en el sistema decimal? Entonces solamente me queda dividir esto entre 20, ¿no? Entre 20. Y equivale a 46.3, ¿no? Dólares. ¿Qué clave es? Clave A, ¿no? Clave A. Con el M4 no van a encontrar nada bueno. Siempre que hay muchos valores, dentro de las alternativas solamente debe figurar la respuesta correcta, ¿no? Si no, el problema estaría mal planteado. Veamos el problema 8. Al expresar este numeral, o esta expresión, en base n a la cuarta, se obtiene un numeral cuya suma de sus cifras, dice, es 240. Determine el valor de n. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Debo hacer aparecer esto, n a la cuarta. Y eso creo que lo podemos obtener de esta parte. Sin hacer mucho esfuerzo, ya hice aparecer
poniendo de esta forma el n a la cuarta. El n a la cuarta. Pero ¿se acuerdan cuando tenían esta forma? Cuando tenían así, n menos 1, n menos 1, n menos 1, en base n, ¿cómo se ponía de manera resumida? Se ponía la base, elevado a la cantidad de cifras, menos 1. Entonces, algo similar debe aparecer acá. Entonces, esta es la base y la potencia está indicando la cantidad de veces que se debe repetir esa base, pero menos 1. Ese es el truco ahí. Entonces, si la base es esto, se debe repetir la base menos 1. ¿Cuántas veces? Una vez, dos veces, tres veces. ¿Ve? Pero está en esta base. En base a esto. Tenemos eso. Pero por datos también me dicen que la suma de las cifras de este nuevo numeral, en esta base, ¿cuánto suma? 240. Por eso que una vez, más dos veces, más tres veces, el mismo monto, tres veces el mismo monto, debe ser 240. El 3 pasa a restar, a dividir 80. El 1 pasa a sumar 81. Con lo cual ya me da el valor de n. No, 81 es 3 a la cuarta. ¿Bases iguales? No. Puedo decir que n es de esa forma, ¿no? De esta forma. La misma potencia, bases iguales, ¿no? Entonces tendremos n a la cuarta igual a 81. Pero 81 es 3 a la cuarta. Si las potencias coinciden, las bases deben ser iguales, ¿no? Deben ser iguales. ¿Y qué me pedía? Justamente determinar el valor de n. Ya está. A ver, dice, un espía del ejército internado en medio de la selva en una misión secreta envía el siguiente mensaje. Por clave dice a su jefe, la base enemiga se ubica a esa distancia en kilómetros, ¿no? Al norte del hito 101, pero en base 2. El jefe sabe que para descifrar el mensaje, el número debe convertirse a base 32. Luego, cada cifra obtenida debe ser cambiado por la letra del alfabeto español, que ocupa el lugar indicado por la cifra en el orden desde A hasta Z. Si el mensaje fue descifrado en forma correcta, ¿a cuántos kilómetros al norte del hito se encuentra la mencionada ubicación, ¿no?, de la base enemiga? Interesante. Interesante. Pero lo importante acá, miren, es, estoy en base 2. ¿Y a qué base lo quiero pasar? A la base 32. ¿Y es una potencia de esta base o no? 32 es 2 a la quinta, ¿sí ve? ¿Y se acuerdan que era fácil pasar de una base a otra base que era una potencia de la anterior? Si esta base es 2 a la quinta, lo que había que hacer era formar grupo de 5. Grupo de 5, grupo de 5, grupo de 5, y luego cada grupito pasarlo a base 10 y ya quedaba expresado en base 32. Eso dijimos. Entonces lo que hacemos es agrupar en bloques de 5, de derecha a izquierda dijimos. Ya están, en bloque de 5. El siguiente paso es cada bloquecito de 5 pasarlo a base 10, porque está en base 2. Cada bloquecito, ¿no? Será entonces
2, 1 será por 2 a la cuarta, 0 por 2 al cubo, 1 por 2 al cuadrado, 1 por 2 más 1, ¿no? Sumamos y me sale. Igual para cada uno de ellos. Hacemos su descomposición polinómica para pasar a la base 10. Acá era 0 por 2 a la cuarta, 0 por 2 al cubo, 1 por 2 al cuadrado, que sería 4, 0 por 4 más 1, sumando sale 5. Igual para cada uno de ellos. Cada uno de ellos lo pasan a base 10 y sale de esa forma. Tenemos eso. Pero, ¿quién es la letra 23? ¿Quién es la letra 5? ¿Quién es la letra 9? ¿Quién es la letra 14? ¿Quién es la letra 21? Y la letra 5, ¿no? Entonces, la base enemiga se encuentra a 20 kilómetros al norte, ¿no? De su ubicación del. ¿Ven? Qué importante fue saber cómo se agrupaban en bloques de 5. ¿No? Veamos las 10 para luego ver las preguntas. Daniel le dice a su hijo Ernesto: te daré de propina una cantidad de dólares igual a la suma de las cifras del siguiente número, del siguiente numeral, ¿no? Expresado en el sistema nonario. Si Ernesto halló correctamente el número en el sistema nonario, ¿cuántos dólares recibió de propina Ernesto? Vamos a ver. Entonces Daniel le dice a su hijo Ernesto: te daré de propina una cantidad de dólares igual a la suma de las cifras de este numeral que está en base 27, pero expresado en el sistema nonario, ¿no? Pero miren, 27 y 9 son potencia de 3. Si son potencia de 3, creo que me conviene pasar esto a base 3 y una vez que está en base 3, pasar a la base 9, porque es una potencia, 3 al cuadrado. Creo que me conviene hacer eso. 27 es 3 al cubo. Entonces, cada uno de estos debe generar 3 cifras para pasarlo a base 3, ¿no? Ponemos cada una de las cifras, ya hacen divisiones sucesivas. 13 entre 3. Sería 4, residuo 1, ¿no? Vuelvo a dividir. 3, 1, residuo 1. Entonces, si hacemos en el sentido horario, el numeral sería 111. ¿Ve? Igual con el 23. Pasamos a base 3. Será 7, residuo 2. 3, 2, residuo 1. 212. Y 16 de igual manera, ¿no? Lo pasamos a base 3. Y el 2 también, ¿no? Pero como no se puede, tengo que poner 2 ceros adelante, decíamos, ¿no? Porque estoy de 27, 3 al cubo. O sea, cada numeral o cada cifra debe generar 3 cifras. Como generó solamente uno, debo completar 2 ceros adelante. Y ahora, ¿cómo será ese numeral? Ya no en base 27, sino en base 3. En base 3 será de esta forma, ¿no? Todo junto.
Pero yo lo quiero pasar a base 9. Todo junto sería, acá están los tres unos. 202 está ahí. Este 2 está ahí. Este 1 está ahí. Este 0 ahí. Y el otro 0 y el 2 está ahí. Ya está. Todo junto es el numeral en base 3. Pero lo quiero pasar al sistema nonario. Pero el sistema nonario es base 9, 3 al cuadrado. Por eso que a todo el numeral esta vez lo agrupo de 2 en 2, de derecha a izquierda, ¿no? Y lo único que tendré que hacer para pasar a base 9 es esto pasar a la base 10, que está en base 3, ¿no? ¿Y cómo se pasaba? Como todo esto está en base 3, hacíamos su descomposición polinómica. 1 por 3 más 1, 4, ¿no? 1 por 3 más 2, 5. Y así sucesivamente. ¿Ven? Tenemos eso. Ya está en base 9. Entonces ya Ernesto ya sabe cuánto le corresponde de propina, ¿no? Este numeral en base 9 será todo esto en base 9. Y la propina que le correspondió es la suma de las cifras, ¿no? Suman sus cifras. Entonces, Ernesto o Daniel recibió, o Daniel le dio a su hijo Ernesto $24, ¿no? Entonces, esa es la propina que recibió Ernesto. A ver, yo sé que algunos se han quedado tristes en el 9. Revisemos rápidamente el 9 otra vez. Al expresar este numeral en base n a la cuarta, ¿no? Se obtiene un numeral cuya suma de cifras es 240, dice. Determina el valor de n. Pero no se olviden que yo les decía lo siguiente. Yo tengo n menos 1, n menos 1, n menos 1, en base n. Una manera abreviada de poner ese numeral era la base elevado a la cantidad de cifras que se están repitiendo y el mayor en esa base. Y el mayor era uno menos que la base, ¿no? Entonces se ponía la cantidad de cifras, 3, y se le quitaba 1. Entonces, este es el truco que vamos a emplear, o la herramienta matemática que vamos a emplear para poder escribir este numeral en base n a la cuarta. Entonces decimos, n a la 12 menos 1 es n a la cuarta al cubo menos 1. Potencia se multiplica y sale lo mismo. Pero ahora esto véanlo como m, ¿no? Ya no n cuarta. Mentalmente véanlo como m. Si lo ven como m, esto de acá, yo puedo regresar a esta forma, ¿no? Si veo acá n al cubo menos 1, entonces debe generar 3 cifras. Y cada cifra debe ser 1 menos que la base. N menos 1, N menos 1, N menos 1. Eso es lo que he hecho acá. Esto lo veo como otra letra, M, para que no se confunda con la potencia. Entonces, M se debe repartir 3 veces. Pero se debe repetir M restado en una unidad. Entonces, M menos 1, M menos 1, M menos 1. Y como ya es M menos 1, la base va a ser M. Pero ¿quién era M? M a la cuarta. Entonces, esto es lo mismo que está ahí. ¿Por qué? Por esta propiedad. ¿Qué dice esa propiedad? Cuando esto es 1 menos que la base, se pone la base, se eleva la potencia a la cantidad de cifras y siempre se le quita 1. ¿Ve? O sea, esto es lo mismo que esto.
Pero ¿cuál es la ventaja? Que este numeral ya está en base 4 y me dice que esta expresión generó este numeral, ¿no? Y se obtiene un numeral cuya suma de cifras es 240. Entonces, cuando yo sumo más esto, va a ser 240. Pero como es la misma cantidad, son 3 veces eso mismo, y debe ser 240. Pasa a dividir y queda 80. Esto pasa a sumar 81, pero 81 es 3 a la cuarta. Si tiene la misma potencia, las bases deben ser iguales. N vale 3. Tenemos eso. Para poder absolver algunas consultas, vamos a pasar las claves, ¿ya? Y también la encuesta, porque si no se nos va el tiempo. La 1 debe salir avión, 2 casa, 3 avión, 4 dedo, 5 beso, 6 avión, 7 casa, 8 avión, 9 avión y 10 dedo. ¿Qué te pareció la explicación de hoy? Ya saben las alternativas, ¿no? Vamos a presentar entonces la encuesta. Entonces, en un numeral siempre hay que tener en cuenta lo siguiente. Las cifras siempre deben ser menores que la base. Y el mayor numeral en una base, las cifras son uno menos que la base, ¿no? Y el menor numeral en una base son el 1 acompañado de tantos ceros, ¿no? Como cifras tenga el numeral. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Lo que hemos estado utilizando para poder pasar de una base a una potencia. Si estoy en base 2 y quiero pasar a potencia 8, a base 8, tengo que tomar en cuenta que 8 es 2 al cubo, ¿no? Y esa potencia me va a indicar en grupos de cuánto debo escoger o tomar el numeral original, ¿no? Entonces debo tomar en grupo de 3 y cada grupito debo pasar a la base 10. Y ese desarrollo ya queda en base 8. Si quisiera pasar a la base 32, debo formar grupitos de... Debo dejar o formar grupitos de 5, ¿no? Vamos a ver.
¿Me escuchan? Ok. Como le decía, hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con numerales, ¿no?